Entonces, hoy vamos a estar hablando de una palabra que tenemos en las Escrituras que no usamos mucho, no la usamos, no es de uso, es una palabra del español, pero no la usamos en este tiempo. Se ha ido como desvaneciendo de nuestro léxico y no se utiliza. Pero la Biblia la usa y es importante pues que nosotros la apreciemos, y como es parte de la riqueza escritural que nosotros disfrutamos de las primeras traducciones que tenemos, pues es deber nuestro también tratar de mantener, de preservar esas palabras que nosotros encontramos en las Escrituras, que a veces no se usan mucho, pero es bueno que nosotros las preservemos. No las descartemos simplemente porque no las usamos, ¿no? Hagámoslas más bien parte de nuestro vocabulario común. Esto no quiere decir que hablemos religiosamente, pero pues que usemos estas palabras que tienen significados interesantes. La palabra de la que vamos a estar hablando hoy es gozo, ¿no? Y seguimos estudiando el libro de Hebreos, que estamos revisándolo expositivamente, texto a texto, y que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. En este estudio que hemos venido haciendo, que ha sido un estudio expositivo, es decir, organizado, ya nos encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra gozo, pues para muchos es una palabra desconocida, pero gozo en la Escritura enmarca lo que para nosotros es alegría o felicidad. En nuestro idioma, alegría y felicidad son distintos, ¿no? Entonces, la alegría es una emoción más temporal, y la felicidad, pues nosotros la proyectamos a largo plazo, o como una constante, o como una permanente. Sin embargo, gozo enmarca las dos. Gozo se proyecta a las dos, pero tiene un énfasis principal en una emoción temporal, ¿sí? o una emoción inmediata, no digamos temporal, una emoción inmediata, ¿sí? Es decir, una expresión que una persona puede tener en el presente, que es gozo, ¿sí? Eso es lo que nos va a estar hablando hoy el texto. Entonces es muy importante. Yo les he estado hablando acerca de la felicidad en las últimas predicaciones, y pues es muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido en la vida o en el día a día de lo que es una motivación de existencia. ¿Sí? Es una razón existencial nuestra, el disfrute. Se ha convertido en una razón muy importante del día a día nuestro, pero desafortunadamente nosotros vivimos en una sociedad donde trasladamos nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría, la estamos trasladando a un plano material, lo cual hace que se desvanezca el poderío, ¿sí? Que tiene mantener una vida gozosa, una vida alegre, una vida feliz. Porque cuando nuestro bienestar descansa en cosas materiales, descansa en temas circunstanciales, nosotros nos hacemos sumamente infelices. O sea, en ese mismo momento nosotros nos convertimos en seres infelices, porque las circunstancias pasan, ¿no? Porque lo material se acaba. Entonces, nosotros prácticamente vivimos en una sociedad que es una sociedad mendiga de felicidad o de alegría, ¿sí? Todo el tiempo estamos pensando en qué podemos obtener para tener una dosis. Nos estamos volviendo adictos, ¿sí? Adictos de la felicidad. Entonces,
algo que me dé una dosis. Entonces quiero ir al centro comercial, ya estoy como cansado, entonces yo quiero salir, quiero ir a una piscina, necesito algo, necesito hablar con alguien, jugar algo, porque si no, entonces no me hallo, no existo, ¿sí? Y eso es complicado, porque de alguna manera nosotros hablamos que los adictos son los que consumen un químico o una bebida o una práctica, un juego, pero no nos estamos dando cuenta que probablemente como sociedad nos estamos volviendo adictos o vivimos en unas condiciones adictivas que son someras, que nosotros no las vemos, no las dimensionamos. Entonces, sí es cierto que nacimos para ser felices, lo que dice la sociedad, pero lo que no es cierto es que nosotros debemos buscar la felicidad a nuestras expensas, ¿sí? Llenando nuestros vientres en las cosas que nos rodean, ¿sí? La felicidad para la cual nosotros existimos y nacimos se llama Jesucristo. Y si no tenemos nosotros felicidad, gozo completo en Cristo, vamos a estar buscando todo el tiempo como esos adictos y nunca vamos a estar satisfechos. Vamos a tener pequeñas dosis, ¿no?, que nos van a llenar por un rato, nos satisfacen por un día, por una tarde, pero al otro día estamos necesitando más, ¿no? Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Sufrir con gozo. ¿Cómo? Sufrir con gozo. Y es una contradicción, ¿no? Ya acá ya entramos en problemas, solo con el título. Pero vamos a leer el versículo. Hebreos 10:34. Les voy a pedir que lo lean conmigo, por favor. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, el autor está trayendo a la memoria de los oyentes circunstancias que como colectivo cristiano ellos tuvieron que padecer en el primer siglo, que era común a todos los que se hacían parte de la iglesia en ese momento, y que aunque para nosotros puede ser un poco oscuro, ¿sí?, un poco grisáceo y aburridor de pronto hablar de estas cosas, para ellos era una realidad que ser cristiano era ya cargar con una etiqueta, y que ser cristiano les iba a traer unas consecuencias, y eran unas consecuencias nefastas. Lo más probable es que cuando nosotros analizamos lo que significaba ser un cristiano en el primer siglo, nosotros digamos, si eso era ser cristiano, yo no hubiera querido ser cristiano, yo no hubiera sido cristiano en ese tiempo. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer ese análisis y como esa transición en el tiempo, o traer ese trasfondo cultural para que nosotros podamos tener una apreciación correcta del Evangelio, ¿sí? Entonces vamos a mirar la primera parte del versículo y el primer punto de nuestra enseñanza, que lo hemos titulado Con los hermanos. El versículo 33 al final dice: llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y la semana pasada estaba yo tan emocionado expresando los puntos 1 y 2 que en el último punto me quedé sin tiempo suficiente para ampliarlo. Pero lo que nos está diciendo el texto es que cuando nosotros nos hacemos cristianos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos dando un giro completo a lo que nosotros éramos antes de ser cristianos. En esta sociedad en la que nosotros vivimos en la actualidad, y lo que es la naturaleza humana, nosotros tenemos la tendencia a ser individualistas. Todo nosotros lo queremos hacer por nuestra cuenta, ¿sí?
Todo lo que ha sido pecado en el mundo tiene que ver con la independencia. Todo lo que ha sido pecado tiene que ver con la independencia. Satanás se independiza de Dios, porque yo no quiero ser cola de ratón, yo quiero ser cabeza de león. Entonces me independizo de Dios. Adán y Eva se independizan del dador de todas las cosas. Entonces les dicen, tú puedes ser como Dios. ¿Qué dicen ellos? Me interesa. Claro que me interesa. Eso para mí es música para mis oídos. Y en busca, en aras de esa independencia, ¿qué pasa? Pierden su estado de gracia y entran pues, en una condición deplorable para el hombre que es la condición de pecado. Y de ahí en adelante la historia nos muestra que nosotros vivimos de independencia en independencia. Por eso es tan difícil para nosotros cuando nos hacemos cristianos hacernos parte de una iglesia, ¿sí? Hacer parte de una congregación de hermanos, respetar a unas figuras de autoridad que tenemos en la iglesia, valorarlas. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde no se respetan a los papás, se pelea contra los padres, a los padres pues se maltrata. Vemos en las noticias continuamente en nuestra sociedad que los policías se les desprecia, que todo lo que sea autoridad, a los profesores hoy en día, antes era una profesión tan honrosa, hoy en día ser profesor casi que es una aventura, ¿sí? Es enlistarse pues en el ejército, es una lucha, ¿sí? Entonces, ahí vamos, o sea, la independencia, mis queridos hermanos, pues es una condición pecaminosa, pero cuando nosotros nos hacemos cristianos, nosotros entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, empezamos a ser parte de una comunidad, empezamos a ser parte de un conjunto que tiene en común lo que nos dijo el autor anteriormente, la profesión, ¿sí? Aquello por lo que nosotros decidimos, con lo que nosotros nos decidimos caminar de aquí en adelante, ¿sí? Proferir una fe, proferir una doctrina, profesarla, y pues eso tiene unas consecuencias en todo el entorno. Son unas consecuencias que nosotros pensamos que no. Y yo les decía a ustedes, hermanos, que tenemos que tener cuidado, porque a veces como creyentes nosotros vivimos adormecidos, pensando que nosotros tenemos libertad para proferir nuestro culto. Sí, y nosotros decimos, no, es que vivimos en un país laico donde nosotros podemos proferir la religión que nosotros querramos, tenemos toda la libertad, nosotros vivimos tranquilos, ¿sí? Mejor que nunca. Y eso es cierto en parte, pero muy en parte, ¿sí? Porque hay cosas en las que no es cierto. Yo quiero hablarles a ustedes, hermanos, recordarles sucesos que han acontecido la semana pasada y la semana antepasada. La semana pasada se dio la noticia de que una persona que se autodenomina como una persona trans, ¿sí? Que está haciendo una transición de mujer a hombre, asesinó a la esposa de un pastor y a sus hijos porque este pastor estaba haciendo activismo político en contra de una ley que le pagaba las transiciones químicas, físicas a todo el colectivo. Y él decía, pues ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ellos pueden ser lo que ellos quieran, pero que se lo paguen, porque van a gravar al Estado con eso. Esa ley se cayó, ¿sí? Y entonces como consecuencia esta persona va y le mata la esposa y le mata a los hijos a este pastor. La semana antepasada, en Estados Unidos, una persona trans, ¿sí? Esta vez ya no era un hombre que estaba en transición a una mujer, sino una mujer que estaba en transición a un hombre. Así que, como ya no se sabe cómo definir, entonces dicen persona trans. Entra a un colegio cristiano, ¿sí? Asesina a 6 niños. Y cuando la noticia sale,
nos enteramos, hay un escándalo público que los noticieros le prohíben a sus reporteros decir que esta persona era trans, ¿sí? Y omiten que el colegio donde entraron era un colegio cristiano. Entonces una persona entra a un colegio y mata a 6 niños. ¿Y por qué omiten información? ¿Por qué no se puede saber que son hijos de cristianos, que han matado hijos de pastores allí? ¿Por qué no se puede saber? ¿Por qué no se puede saber que esta persona anticipadamente pensó en cometer este delito y contra quiénes lo estaba cometiendo? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros no nos comamos el cuento y pensemos que nosotros vivimos en la libertad de ser cristianos. No es así, ¿sí? No es así. Y anteriormente, en el siglo I, era muy complicado, ya lo hemos hablado, ser cristiano, ¿sí? Entonces aquí nos va a hablar de unos presos. Aquí dice, en la primera parte del versículo 34, dice: porque de los presos también os compadecisteis, ¿sí? Y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque en el siglo I, ser cristiano, ¿sí? Ser cristiano era casi sinónimo de ser un delincuente. Y yo no sé a quién de ustedes les interesaría hacer parte de un colectivo, de un conglomerado de delincuentes. No sé a quién le motivaría a ser parte de un grupo de delincuentes, o de denominados delincuentes, o de vistos por la sociedad delincuentes, como delincuentes. Lo más probable es que a nadie, ¿cierto? Pero era así, hermanos, ¿sí? Era que ellos estaban siguiendo a un señor al quien ellos decían que era el Salvador, que era el Hijo de Dios, pero que había muerto bajo la condena más fuerte que existía en las leyes del momento, que era la pena capital. Y entre las penas capitales, la peor forma de morir era la que tenía un crucificado. Era para una condena para los peores delincuentes. Sin embargo, la gente les estaba invitando, les estaba diciendo: vengan y vamos a adorar al que fue crucificado. ¿Cómo les parece a ustedes que la gente veía eso en ese momento? Ahora tenían sus grandes apóstoles. ¿Y qué eran los grandes apóstoles? Perseguidos políticos, perseguidos religiosos. Nadie sabía dónde estaban porque estaban huyendo. Pablo, que fue uno de los grandes exponentes de la Biblia, de los que nosotros hablamos hoy y lo exaltamos, fue una persona que gran parte de su ministerio la tuvo que hacer desde una cárcel. ¿Sí? Y yo les pregunto a ¿ustedes estarían dispuestos a seguir una cantidad unas personas que tienen un prontuario judicial, ¿sí? Y que la gente los ve como delincuentes? Pero esa es la realidad, ¿sí? Estas personas que nosotros estamos reconociendo como siervos de Dios, como hombres que buscaron a Dios, que caminaron con el Señor, pues eran vistos como la escoria de la sociedad en ese momento. Entonces, por eso dice el versículo: porque de los presos también os compadecisteis. Era muy normal en el siglo I que una persona cristiana que se metía en el ministerio, que quería predicar el evangelio, que quería exponer a otros la palabra de Dios, tuviera que pasar parte de su vida en una cárcel. Pero los cristianos, aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo para poder entender esta realidad, para poder entender el evangelio, que se tiene que comprender con una lógica que va mucho más allá de una lógica objetiva humana, porque es que humanamente uno no puede entender cómo uno va a seguir una religión de presos, ¿sí? O de despreciados, o de gente
que tiene cuentas con la justicia. Objetivamente eso no se puede entender. Pero ellos que habían visto en el Evangelio algo más, que era digno de sufrir, ¿sí? Y no solamente de sufrir, sino de acompañar a aquellos que estaban sufriendo por causa del Evangelio, se compadecieron de sus coequiperos, ¿sí? De sus hermanos del momento, contemporáneos, se compadecieron porque estaban en las cárceles. Y probablemente nosotros pensamos, bueno, sí, pues ellos se compadecieron y fueron a visitarlos. No se trataba de visitarlos. Se trataba de que cuando una persona iba a la cárcel, pues hay una tragedia familiar, ¿sí? Porque los hermanos de la iglesia tenían esposas, o las hermanas, porque no solamente apresaban hombres, las hermanas tenían esposos, tenían hijos. Y las iglesias y los hermanos en común, en muchos de ellos se hacían cargo de hijos que no eran de ellos. ¿Sí? Muchos de ellos le brindaban la casa. Es una cosa impresionante la forma como hospedaban los cristianos del primer siglo, y ustedes van a encontrar en las escrituras que se habla mucho de hospedaje, ¿sí? Que son cosas que nosotros hoy criticamos, porque uno hoy critica cuando uno sabe que viene una persona extranjera y que esa persona extranjera sacó un apartamento para 3 y que hay viviendo 8 o 9 y uno dice, uy, no, pero ¿cómo? Pero entre ellos están ayudando, ¿sí? Entre ellos están metiendo la mano por el otro y están viendo cómo salen adelante. Para nosotros es censurable, pero no sé si nosotros estuviéramos en la misma situación, no estaríamos dispuestos a incomodarnos por ayudar a otra persona, a un ser querido. Esa era la condición en la que ellos estaban viviendo. Entonces, el autor les está diciendo, recuerden esa trayectoria que ustedes han vivido, recuerden que ustedes han hecho estas cosas, ustedes hacen parte de este grupo de perseguidos que son los cristianos, y los está animando, porque acuérdense que ya ellos estaban desanimados, ¿sí? Lo que yo les pregunto a ustedes es, ¿y tenían razón para estar desanimados? Algunos están diciendo, es como que ser cristiano no es tan chévere como yo pensaba. ¿Será que tenían razón para pensar eso, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Sinceramente, no me hablen religiosamente, pónganse en los zapatos de ellos. Todas las razones, porque yo digo, no, pues yo digo, ya no soy más cristiano, yo ya no creo en Jesús, yo ya no tengo nada que ver con eso, ya tengo estatus nuevamente, me vuelven a dar trabajo, la gente me quiere, la gente me invita, la gente me aprecia. Pues, nuevamente, toda la lógica humana, ¿cierto? Por eso dice el apóstol Pablo que este evangelio es para locos, ¿sí? Porque nosotros somos locos para el mundo. Porque la gente del mundo no puede entender esta percepción que nosotros tenemos, ¿sí? No la puede entender. No puede entender cómo esta gente aprecia y valora tanto a esos encarcelados, esos presos que están allá con la escoria de la sociedad. ¿Cómo los aprecian? ¿Cómo ven por ellos? ¿Ven por sus familias? ¿Cómo? Pero los creyentes en su locura del evangelio, habían entendido. ¿Sí? Habían entendido algo distinto. Entonces esto es importante que nosotros lo analicemos, porque no sé si ustedes habían tenido la posibilidad de analizarlo desde ese punto de vista y de ver eso. O sea, que todos los que eran cristianos y los que eran líderes de la iglesia eran un montón de prófugos. Nosotros los vemos como santos y pensaríamos que todo lado donde iban eran admirados. No, cuando los recibían a las misiones que estaban predicando, la gente los escondía, los llevaban a las casas, los escondían, no hablaban de dónde estaban. Entonces eso es interesante que nosotros podamos mirar eso, mis queridos hermanos. Ahora, es importante que nosotros también pensemos, la semana pasada yo les hablé un poquito de eso, pero que nosotros entendamos que cuando nosotros decimos que somos cristianos, hay varias cosas que pasan. Una, de alguna manera, moralmente, en esta época hay un nivel de aprecio por el que dice que es cristiano, ¿sí?
Cuando una persona dice que es cristiana, la persona tiene la tendencia a presumir, a menos de que haya tenido malas experiencias, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas que dicen, uy, no, yo de los cristianos no quiero saber nada, los cristianos son lo peor, los cristianos son los más perezosos, los más flojos, que yo he tenido empleados, yo he tenido socios, he tenido gente con la que he hecho negocios y me han quedado mal y es lo peor. Pero a menos de que hayan tenido malas experiencias, la gente normalmente, el común, presume que un cristiano debe ser una buena persona. Entonces es una persona pues decente, es una persona pues honorable, honesta, organizada. Es diferente a como sucedía en el primer siglo. Sin embargo, hermanos, aquellos que nos hacemos parte del ministerio y aquellos que nos llamamos pastores en la iglesia, no es así. Porque nosotros que decimos, cuando dice usted qué hace, y yo digo soy pastor, la sociedad inmediatamente hace una ecuación y le coloca ya, igual ladrón. Entonces, pensemos nosotros, hermanos, si realmente es tan libre el tema, ¿no? Si vivimos en una libertad tan amena como a veces nosotros mismos nos lavamos la cabeza y pensamos que tenemos una libertad cristiana abundante. No es así, mis queridos. ¿Sí? No es tan así como nosotros lo pensamos. ¿Sí? Muchos de nuestros hijos les da pena en el colegio decir que son cristianos. ¿Sí? A muchos de nosotros en el trabajo nos da pena decir que somos cristianos. ¿Por qué nos da pena? Si fuese una profesión admirable, honrosa, donde todo el mundo dice que lo aprecia, que usted es lo mejor, que usted es una joya de la sociedad porque usted dice que es cristiano, ¿no sería algo de lo que nosotros nos enorgulleceríamos y lo diríamos a los cuatro vientos que somos cristianos? Pero desafortunadamente no sucede así. Nuestros jóvenes que van a las universidades, que están en una preparación superior, se pueden desenvolver con otros jóvenes con total normalidad si sus temas de conversación son autores de libros, ¿sí? Proposiciones científicas, temas culturales que tengan que ver pues, con los antepasados, que tengan que ver con pensadores, con poetas, con todo lo que ustedes quieran. Pero tan pronto ellos digan, ah, sí, Pablo dijo, y Cristo dice, ¿sí? Y al profeta Jeremías le pasó. ¿Qué pasa con esa conversación? ¿Y cómo van a empezar a ver a esos jóvenes en ese mismo instante? Al punto de que ellos prefieren en esos espacios quedarse calladitos, ¿sí? Y no decir nada de eso, porque aunque no les entregaron en el manual de convivencia a la entrada, le dijeron, vea, en el momento que usted hable de Cristo va a tener un problema. Todos lo sabemos, es un secreto a voces. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos tener ese aprecio de lo que es ser cristiano hoy en día y del precio que se debe pagar y del precio que se ha pagado en la antigüedad. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, que después fue Pablo y que después se volvió cristiano y un apóstol, antes su profesión era arrastrar cristianos. Hechos 21:33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces Pablo persiguiendo, ahora está Pablo siendo apresado y siendo perseguido porque se hizo cristiano. La segunda cárcel que tuvo, bueno, la última cárcel que tuvo, donde ya fue condenado a muerte y murió. Segunda de Timoteo 1:16. Dice el apóstol Pablo, que pasó años de ministerio en la cárcel: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es interesante, hermanos. Es interesante que nosotros evaluemos estas cosas.
¿sí? Y que nosotros pensemos en la continuidad de la iglesia, ¿sí? Que nosotros pensemos en la continuidad de esta obra de Dios, que nosotros pensemos en estas cosas. Porque a veces nosotros vivimos una vida muy tranquila, pero no sabemos qué va a pasar con la iglesia más adelante. Y pues decir esto no es la mayor motivación para nuestros jóvenes, ¿no? Si yo digo esto, pues probablemente no los estoy animando a mis muchachos para que continúen en la obra del Señor. Pero tenemos que decirles la verdad. Y si ellos son valientes y si ellos quieren tomar esta profesión, que es la mejor profesión, pero que tiene un costo muy alto, pues que sepan qué es lo que van a hacer. El segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es adueñándote. ¿Sí? El título, acuérdense, sufrir con gozo. El primer punto, con los hermanos. Y el siguiente, adueñándote del sufrimiento. Segundo punto, adueñándote del sufrimiento. Dice la segunda parte del versículo 34. Léanlo conmigo, por favor. Sí. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Sí. Y aquí es donde digo yo que tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos una gran contradicción, porque ¿cómo así que sufrir con gozo? ¿Cómo así que los cristianos son masoquistas? Decíamos la semana pasada, ¿no? Ay, tan chévere, pégueme aquí. ¿Sí? Tan chévere, encarcéleme a mí, que eso me gusta. ¿Sí? Tan chévere, despójeme de las cosas que yo tengo, que eso me fascina, ¿no? Pero si nosotros miramos superficialmente, nosotros pudiéramos pensar eso. Lo que ya tenemos claro, mis queridos hermanos, es que hacerse cristiano en el primer siglo era echarse una cruz a cuestas. ¿Sí? Ya eso nosotros lo tenemos claro. O sea, no era nada demasiado apetecible materialmente hablando. ¿Sí? Aquí está diciendo, y el despojo de vuestros bienes. El despojo de vuestros bienes, es decir, perder todo lo que se tiene. Pero eso es interesante, hermanos, porque nosotros, ¿para qué educamos a nuestros hijos? ¿Para qué los llevamos a un colegio? ¿Para qué tenemos la pretensión de que tengan unos estudios superiores? ¿Para qué? Para estudiar. ¿Para qué estudian? Para aprender. Para aprender. ¿Y para qué aprenden? Para leer, para tener un buen futuro. Para tener un buen futuro. ¿Y qué es tener un buen futuro? Tener un buen futuro es tener una base de tu vida. ¿Y qué es eso? Entonces sí, es que puedan trabajar, es que puedan sostener una familia, es que puedan tener las cosas que uno no tuvo, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues que puedan viajar, que puedan tener un estatus, tener una honra en medio de la sociedad en la que se desempeña, que puedan tener el aprecio, que puedan tener un buen nombre, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso para sus hijos? ¿Quién de nosotros estamos pensando todo lo contrario para nuestros hijos de los que estamos aquí? Nadie, ¿cierto? Sin embargo, dice que estas personas sufrieron el despojo, es decir, habían leyes en el primer siglo que las personas las exiliaban, ¿sí? Exilios como los que tenemos en nuestro país por parte de los grupos guerrilleros que son cercanos, que cogen una persona que tiene sus cosas en una finca, sus vacas, que tienen sus cultivos, que tienen sus hijos, su familia, y llegan y le dicen un día, Señor, tiene 24 horas para salir. ¿Qué hace una persona en 24 horas cuando tiene una vida trabajando, una vida haciendo, fabricando pues su futuro? Y le dicen 24 horas. Hay gente que no se va, gente que se queda y asumen las consecuencias y sufren las consecuencias, pero mucha gente dice, no, pues yo me voy. ¿Y qué pasa con todos los bienes? ¿Qué pasa con todo? Se pierden.
¿sí? Eso es una realidad. Es una realidad para la que nosotros no estamos preparados, hermanos, ¿sí? Y eso quiero que hagamos conciencia hoy, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que nos está cogiendo puntos, y estoy hablando como quirúrgicamente, nos está haciendo coger puntos a las cosas materiales. Vivimos aferrados a las cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Aferrados a la casa, aferrados al carro, aferrados a la profesión, aferrados a todo lo que es inviable, porque la Escritura nos dice a nosotros que nosotros, bueno, no solamente la Biblia, todo nos dice a nosotros que nosotros somos efímeros y que nosotros lo que hagamos en esta tierra nosotros no lo vamos a poder llevar, ¿no? Pero entonces acá nosotros decimos, bueno, si estas personas, ¿cómo es eso? Que los despojaban, que los exiliaban, que les decían, mira, tiene 24 horas para salir. Supongamos que fuese así, ¿cierto? Les decían, se van, dejan todo y terminaban en otro país, terminaban en otra ciudad. Pues eso uno lo entiende, listo, no, yo tomé la decisión de ser cristiano. Yo tomé la decisión y sabía que esto viene. Pero acá está diciendo que lo sufren con gozo. Es decir, una combinación entre alegría y felicidad. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? ¿Cómo nosotros llegamos a procesar ese sentimiento que no es el sentimiento de una persona? Porque si no estoy hablando de una persona, bien, pero no está hablando de un sentimiento, una apreciación común. ¿Quién se pone alegre en medio de esas circunstancias? ¿Sí? ¿Quién se pone feliz? ¿Quién dice, oiga, qué chévere que me haya pasado a mí esto? ¿Sí? Me alegro de esto. Esto es bueno para mí. Y esto solamente nosotros lo podemos entender de dos formas. Una, todos están locos de remate. Todos esos creyentes están locos de remate, ¿sí? No tienen ni idea de nada. ¿Sí? Porque pues a cualquier persona le pueden quitar, pero que lo haga, lo reciba con alegría, está loco. O dos, la segunda opción probable es que ellos habían entendido en la persona de Jesucristo su mayor bien, su mayor posesión, su mayor logro, su mayor objetivo, pero de verdad era lo más valioso. ¿Sí? Porque probablemente alguien le dice, mira, usted por ser cristiano, usted se me va hoy, deja acá botado todo, se me pierde, no lo quiero volver a ver. Pues hay la posibilidad que la persona diga, ay, y si yo dejo de ser cristiano, me da una oportunidad. Pero si alguien dice, no importa, porque yo creo que mi Dios es soberano, que es providente, que esta situación que está viniendo sobre mí no se sale de las manos de mi Señor, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que yo estoy sembrando para el reino de los cielos, que es lo más importante, y no me importa perder lo material, y esto me alegra. Pues esa era la actitud de ese colectivo. Probablemente una actitud incomprensible para nosotros, pero que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a concebirla, hermanos. Porque en medio de este mundo materialista, mis queridos hermanos, a Dios le toca utilizar tragedias familiares, enfermedades complejas, temas de fracasos financieros duros, para que nosotros en algún momento nos veamos desnudos y miremos al cielo, y miremos al cielo de verdad, y digamos, Dios mío, es cierto, solo te tengo a ti, porque me ha apoyado en otras cosas, y ninguna de las cosas tiene el valor que yo le estaba dando. Al punto pues de que nosotros nos podamos gozar. Leía yo de una persona, de un creyente, que le decía al Señor, no una cosa ahorita, no era un autor histórico,
de hace muchos años, ya muerto, ya fallecido. Pero hablan en su biografía que tenía como un cuaderno de oraciones, y en esas oraciones él decía: Señor, si es necesario para que yo continúe siendo un hombre piadoso, que tú me permitas la enfermedad, la pérdida, el despojo, por favor tráemelo. Por favor tráemelo, pero que yo no me aferre a nada, que sea un aferro que sea superior a ti. La pregunta que yo tendría para ustedes, hermanos, en esta hermosa mañana es: ¿cuántos quieren hacer esa oración hoy? ¿Cuántos quieren elevar esa oración al Señor hoy y decirle: Señor, si algo va a ser más importante en mi vida, despójamelo, quítamelo? Y ninguno queremos, ¿cierto? Ninguno queremos. Eso es interesante. Eso es interesante. Porque eso quiere decir, mis queridos hermanos, claramente que estos hermanos del primer siglo habían conocido a la persona de Jesús de una forma distinta a como nosotros lo conocemos. De tal manera que ellos tenían un aprecio por esa persona, que es un aprecio distinto al que nosotros tenemos. Y es un aprecio mayor, pero es un aprecio cristiano, es un aprecio que está en las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan de eso. Las Escrituras nos dicen que el reino de los cielos es como una finca que una persona encontró y que se dio cuenta que en ella había una veta, una mina, y que nadie más sabía. Entonces que él se fue y vendió todo lo que tenía y compró esa finca. ¿Sí? O que el reino de los cielos es como una piedra preciosa, que esta persona vendió todo lo que tenía para poder comprar esa piedra preciosa y se la quedó porque él conocía el valor que otros no conocían que tenía esa piedra. Ese era el valor que ellos tenían del Cristo y del Evangelio, y por eso eran capaces de asumir esas dificultades, esas aflicciones con gozo. Y si nosotros nos sentimos igual, mis queridos hermanos, necesitamos urgentemente orarle al Señor y decirle: Señor, permíteme conocerte más, permíteme conocerte mejor, para que cuando yo te conozca, yo te aprecie más, para que yo te pueda apreciar como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura en el primer mandamiento? Amarás a Dios igual que a tu carro, un poquito menos que a tu señora, ¿sí? Casi como a tu profesión, ¿sí? Sobre todas las cosas. La pregunta es: ¿y lo hacemos? ¿Sí? ¿Amamos al Señor sobre todas las cosas? ¿Sí? Más que a mi mamá y más que a mi papá, ¿sí? Más que mi salud. ¿No? Esa es la respuesta, o esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a nosotros día a día, todos los días. ¿No? Entonces, dice la Escritura acá, Santiago 1:2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lucas 2:10 dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esta es la confesión que les hace el ángel a los pastores cuando iban a ser el Señor Jesús. ¿Sí? No temáis, porque les estoy dando nuevas de gran gozo. ¿Sí? Ellos tenían que estar asustados porque estaban viendo unos ángeles, estaban viendo algo que nunca habían visto. Decían: no se asusten porque estoy anunciando algo maravilloso, que es la venida de Jesucristo. Este pasaje, hermanos, Hechos 5:41, es una cosa que lo deja a uno así como pensativo. Dice: Y ellos subieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Aquí tenemos unos apóstoles que fueron sacados de la congregación, los vieron que estaban predicando, los sacan, se los llevan, les dicen, les hemos dicho que no prediquen más, ya los habíamos cogido presos, ya los habíamos castigado y les dijimos que no prediquen más. ¿Por qué siguen predicando? Y ellos contestan, ¿ustedes qué creen que es preciso nosotros hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Obedecer a Dios. Entonces ellos se reunieron por allá y dijeron, esta gente está chiflada, o sea, no caen en cuenta. Si no entienden con cárcel, si no entienden con azotes, ¿cómo lo hacemos entender? Entonces, como no tenían más que hacer, pero como los habían sacado de la iglesia, de la predicación, y la gente se había dado cuenta, y la gente estaba a la expectativa de que los sacaran, o sea, no los podían matar así como así, porque la gente se les iba les iba a hacer un asolamiento ahí. Entonces ellos los azotaron, los mandaron a azotar, que les dieran azote en la espalda, y los dejaron ir. ¿Sí? Hasta ahí una historia normal. Pero vea lo que salen diciendo estos señores. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. ¿Ah? ¡Qué felicidad! Que me azotaron a mí, no a otro. ¡Qué felicidad que estas espaldas llevan los latigazos del nombre de Jesucristo! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Cómo la ven? Tenemos una razón de oración para que el Señor nos avive, ¿sí? o para no volver, porque si esto es así, ¿qué hacemos acá? Y tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, con sabiduría. Sufrir con gozo, con sabiduría. La última parte, les pido que la lean conmigo. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y acá ya esto cambia, porque estamos diciendo que una de las posibilidades de que los hermanos sufrieran con gozo era que estaban locos, que les faltaba un tornillo, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que no era porque estuvieran locos, era porque ellos sabían algo que los otros no sabían. Con sabiduría. Ellos sabían algo que los otros no sabían. Y ahí ya el panorama es distinto, porque lo podemos aplicar a nuestro plano natural, ¿cierto? Cuando uno se va para un trabajo y está el sol del día, ¿sí? Y el trabajo es duro, y le dice a un amigo, venga, caminamos, nos gastamos la platilla que usted se cuadró en esa semana, venga, nos la gastamos en unas horitas, vamos por allí que le tengo un plan, ¿sí? Y esa persona dice, no, porque yo tengo mi familia, ¿sí? No, porque yo tengo mis hijos, no, porque yo aprecio lo que tengo en mi casa. Y esa persona le dice a los amigos, este sí es bobo, no sale con nosotros. Y él que dice, yo no soy bobo, yo sé, ¿cierto? Yo sé algo que usted no sabe, o algo que ellos no saben. O le pasa a los jóvenes cuando están estudiando, que están en la universidad, que están en sus cosas, juiciosos, y el amigo les dice, camine, chino, camine. No, yo tengo un examen, estoy estudiando. No sea bobo. No sea bobo, pero ¿quién es el bobo? ¿Sí? Él no sabe que mientras uno está está trabajando para tener las mejores oportunidades, las mejores posibilidades, el otro las está desperdiciando. Hay un trasfondo de conocimiento. Y aquí lo que está diciendo es que estos hermanos habían sufrido todas estas cosas porque ellos sabían que tenían en ellos mismos, ¿sí? O en su corazón, o atesorado en su ser, una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Ellos tenían ese conocimiento, lo tenían tatuado en el corazón, ¿sí? Lo tenían encarnado, se lo habían enterrado en el corazón. De tal manera que esa era la razón y la fuerza que ellos tenían para poder sobrellevar todas estas luchas duras, ¿sí? Una de las cosas terribles que tuvieron que vivir los cristianos en el primer siglo es que uno de los emperadores del primer siglo los cogía y los ponía como antorchas de sus caminos. Y las antorchas eran iluminadas con cristianos que los ponían a quemar como grasa en los caminos de los emperadores. Eso tenían que verlo. Entonces, no era una cosa minúscula el hecho de ser cristianos en ese tiempo. Y ahora nosotros, ¿qué, hermano? ¿Nosotros qué pensamos? Hemos estado hablando un poco y confrontando este mundo o esta filosofía de consumo en la que nosotros vivimos. Vivimos en una filosofía de consumo, en una sociedad de consumo. Necesitamos consumir, trabajamos para consumir, ¿sí? Producimos para el consumo. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos entender que alguien esté dispuesto a perderlo todo? ¿Cómo podemos entender que alguien tenga la disposición de no tener nada o de sacrificar? Pero de hecho en este tiempo y en esta sociedad de consumo nosotros estamos sacrificando. No sé si alguno de ustedes tiene un negocio acá, si alguno de ustedes tiene una tienda, tiene algún tipo de negocio, no sé. Pero si alguno de ustedes tuviera un negocio, probablemente para ustedes sería más rentable tenerlo abierto hoy a esta hora que estar acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Y en los otros ambientes en los que ustedes se desenvuelven, mis hermanos, no pueden conseguirse un día más de trabajo. ¿No les sirve un día más de trabajo? ¿No les sirve? Materialmente hablando nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué nosotros con nuestras familias, en vez de irnos para un parque el día de hoy a comer helado, montar bicicleta, a que se suban y se bajen de una cosa, venimos hoy acá? ¿Por qué? Si siendo que posiblemente sacamos fotos y tenemos un tiempo más memorable, pero estamos acá, ¿por qué? Algo sabemos, algo hemos entendido, ¿sí? Algo en el Evangelio hemos encontrado, mis queridos hermanos, y eso era lo mismo que ellos habían encontrado. Y es un llamamiento para que nosotros entendamos que tenemos que desligarnos de esta sociedad de consumo. No podemos dejar de consumir, no podemos dejar de producir para el consumo. Eso sería una cosa ilógica, ¿sí? Pero lo que sí podemos dejar es de darle la importancia a las cosas materiales que probablemente el mundo le da, porque no lo tiene. No tiene más valor que nuestro Dios, las cosas materiales. No podemos comprar a Dios con cosas materiales. No tiene más valor que nuestra propia salud, porque nos acabamos trabajando y después nos estamos quejando. ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos mandó no dormir? ¿Quién nos mandó no cuidarnos, no ir a un tratamiento? ¿Quién nos mandó? Dios. No tiene más valor que nuestras familias. No lo tiene. Pero nosotros estamos presos de esa filosofía que es una filosofía mentirosa. ¿A quién le importa que lo que nosotros tengamos? ¿A quién nos importa que hoy nos vean bonitos? ¿Sí? Si cuando nos vean mal la gente no hace una vaca y dice, venga, yo le ayudo, venga, le hago un mercado, venga, yo veo por usted. Entonces no vivamos para el ojo, hermanos, ¿no? Entonces, con sabiduría, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es lo que creían estos hermanos? Lo mismo que creemos nosotros, hermanos, en la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna. ¿Sí? Pero muéstremela, compruébemelo.
Bueno, hermanos, yo no le puedo comprobar a nadie que mi abuelo era mi abuelo, o que mi tatarabuelo era mi tatarabuelo. No es que no les puedo comprobar ni siquiera que mi mamá es mi mamá. Bueno, ahora hay prueba de ADN, ¿no? Pero antes no había forma de comprobar eso. Pero hay una buena fuente de comprobación, y es que nosotros lo podemos creer. Siendo nosotros tan objetivos, pero nosotros podemos desear algo mejor. Nosotros podemos desear algo eterno. Nosotros podemos desear algo que sea pleno. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, le dijo: mira, tú tienes que sacar agua de ese pozo todos los días, pero si tú me lo pides a mí, yo te voy a dar a ti un agua del cual no vas a tener que sacar agua nunca más. Y la mujer samaritana no le dijo: ya cree. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Yo quiero esa agua, porque nuestro corazón anhela con toda la intensidad de su ser esa plenitud que solamente podemos recibir de Dios. Solamente Dios nos puede dar a nosotros y nos promete lo que es infinito, lo que es invaluable, lo que es imperecedero, lo que es inagotable, lo que es pleno. Solamente Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, no queremos lo finito, no queremos lo pasajero, no queremos lo efímero. Y no es una locura, hermanos, porque sabemos que el que creó esta tierra, que es una tierra hermosa que no vamos a poder explorar completamente, que no podemos entender cómo se hizo todo lo que está hecho, no podemos entender la profundidad de todas las formas que hay, o de la ciencia que comprende todas las cosas que suceden en esta creación. Si nosotros entendemos que no podemos entender esta creación finita que hizo Dios, pero que la hizo Dios, ¿cómo no vamos a poder creer y a desear lo que hizo Dios para nosotros para la eternidad? Claro que podemos. Entonces esa condición que es abstracta para nosotros, pero que es deseable, nosotros la tocamos a través del Evangelio. Muchos de ustedes me han dicho: hermano, siento que la predicación el domingo fue un manjar. Me sentí alimentado, me sentí lleno. Si ustedes sienten así, hermanos, cuando vienen un domingo, piensen cómo nos sentimos nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar las Escrituras un poco más a profundidad. En otros días, en otros momentos, más tiempos de disfrute. En el Evangelio tocamos a Dios. Estamos más cerca del reino de los cielos. Y es una motivación para ustedes, hermanos, de estudiar el Evangelio más en sus casas. Porque esa es la fórmula como nosotros vamos a obtener las riquezas que tenían estos hermanos. Y la capacidad de poder entender que lo que hay en esta tierra no es valioso comparado con lo eterno, y la capacidad de sufrir lo que haya que sufrir a cambio del Evangelio. Entonces ellos no veían el sufrimiento como sufrimiento, ellos lo veían como una inversión para el reino de los cielos. Así lo veían ellos. Me están quitando, no importa, mi Señor está viendo. Me están quitando, no importa, porque yo no voy a vivir para siempre acá, pero allá voy a vivir para siempre. Y el Señor es justo, Él está viendo. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que sufrimos aquí, lo que vivimos, lo que nos desgastamos es una inversión para el reino de los cielos, lo hacemos con gozo. Y tenemos que invertir, hermanos. Si el tiempo que estamos acá lo estamos invirtiendo. Los que decidimos dedicarnos al Evangelio y hacer lo que nosotros hacemos, ustedes lo saben, hermanos, que probablemente habrían cosas que nos darían más dinero, pero nosotros estamos acá. No porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque Dios nos permitió entender que esta es la mejor inversión. La inversión de nuestras vidas es esta. Pudiéramos estar haciendo negocios pensando en darles una mejor educación a nuestros hijos y no estar haciendo esto que nosotros estamos haciendo acá. Pero es que
la mejor herencia que nosotros les podemos dar a ellos no es una mejor educación profesional, que si ellos probablemente la tengan, pero pudiéramos hacer algo más por ellos, ¿sí? Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es que ellos conozcan al Señor. Y es la mejor satisfacción. No sabemos nosotros, hermanos, realmente en un futuro qué vaya a pasar con ellos. Yo hablo pasito de mis hijos, no me gusta hablar muy duro porque uno no sabe en un futuro qué va a pasar. Pero yo les tengo que confesar, hermanos, hoy, que al día de hoy yo me siento muy satisfecho con lo que Dios ha hecho de ellos hoy. Y eso para mí vale más que más dinero, vale más que riquezas, vale más que muchas cosas, vale más. Y si Dios me quiere dar más de eso, yo quiero más de eso, porque lo estoy disfrutando en esta tierra. Más que vivir en medio del materialismo y vivir más que en medio de ese ambiente exagerado de ambición y de búsqueda de cosas que nos llenan. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer unos versículos. Dice Filipenses 3:8. Vean lo que decía el apóstol Pablo. Recordemos quién era el apóstol Pablo. Uno de los hombres más influyentes de su época. Uno de los hombres con mayores cartones académicos. Uno de los hombres que hubiese podido ocupar grandes cargos en su momento. Miren lo que él dice. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué tal? Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, vean lo que el Señor le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven rico pensaba que el reino de los cielos era barato. Él pensaba que era barato. Y él pensaba que podía tener dos señores: amar a sus riquezas, pero tener el reino de los cielos también. Y el Señor no le está diciendo al joven rico que era malo que tuviera dinero. No le dijo eso. Pero el joven rico quería saber qué tenía que hacer para ser perfecto. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer para ser perfecto? Y el Señor le dijo: dar una muestra de que usted ama más a Dios que los bienes que usted tiene. Y cuando le dio esa fórmula, él dijo: ay, tan chévere, muchas gracias, pero eso es para otros. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María, está el Señor Jesús en la casa, llegó de visita el Señor Jesús. ¿Sí? Está él allí sentado, lo están recibiendo, lo están atendiendo. ¿Sí? Hay dos hermanas junto con Lázaro, están en la casa y en un lugar donde a Jesús le gustaba estar, a quien él apreciaba, que era Betania. Betania era un lugar de descanso del Señor Jesús. Y María se sienta a escuchar al Señor Jesús. Y Marta empieza a hacer el oficio y empieza a mirar a María de reojo. Oiga, y está acá charlando y la cama sin tender. Y está aquí charlando y no le ha ofrecido un tintico al maestro. ¿Sí? Y está aquí ahí charlando con el Señor y no se ha ni bañado. Y entonces se llenó de motivos y no aguantó más y le dijo: Señor, usted no se da cuenta que esta vea sin vergüenza no hace nada. Y el Señor, ella pensaba que iba a regañar a María. Le dice: vaya, haga lo que tiene que hacer. El Señor le dice: Marta, Marta, andas muy afanada con las cosas de esta vida, pero solamente una cosa es necesaria en esta vida, una, y esa es la que ha escogido María. Y es estar a los pies del Señor Jesús, y es prestarle atención, y es vivir para Él. Que el Señor nos ayude, hermanos. No es fácil. Sufrir con gozo. Vamos a orar.
Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. No es tan fácil, Señor, de digerir. No es tan fácil, Señor, de apreciar tu evangelio, Señor, que va contra todo pronóstico, va contra todo pensamiento popular, va, Señor, contra los vientos y las mareas, Señor, de esta época. Pero te damos gracias, Señor. Gracias porque si estamos acá es porque tú nos has sostenido. Si hemos sido capaces de librar esta batalla con conocimiento, sin conocimiento, con más herramientas o pocas, es porque tú, Señor, has obrado en nuestra vida. Y solamente tenemos palabras de gratitud para ti. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has iluminado y nos has sacado, Señor, de ese desconocimiento profundo del cual, Señor, no podríamos haber salido si no es por el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos porque es más fácil para nosotros ser llevados por la corriente. Es más fácil para nosotros vivir como todo el mundo. Es más fácil orientar a nuestras familias, Señor, hacia donde va todos los demás. Pero ayúdanos, Señor, porque hemos conocido que tenemos más y mejores cosas, Señor. Que no las cambiemos, Señor, por lo que no vale. Que no las cambiemos, Señor, por lo que es efímero. O como dice tu palabra, donde las cosas se pierden, donde el hollín corrompe y el polvo. Ayúdanos, Señor. Hoy te rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros, porque cuando miramos la vida de estos creyentes del primer siglo, lo que significaba ser cristianos en ese momento, lo que ellos tuvieron que entregar y la actitud con la que ellos asumieron, Señor, esas entregas, nos vemos, Señor, muy por debajo de la media en estos aspectos. Hoy, Señor, no queremos decirte que nosotros somos capaces de hacer lo mismo. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a conocerte tanto o mejor como te conocieron ellos. Que nos ayudes a apreciarte, Señor, tanto o mejor, Señor, como te apreciaron ellos. Porque si nosotros logramos apreciarte más, un poco más, Señor, nunca te vamos a apreciar tal como tú eres, porque eres infinitamente mayor a nuestra capacidad y nuestra percepción. Pero si te podemos apreciar más, vamos a poder vivir para ti y vamos a poder sufrir con vos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.